tal? Soy Agustín Garibay y a partir de este momento estamos enmarcados. Cuando somos niños, la pregunta más recurrente y paradójicamente la más absurda que nos hacen los adultos es ¿qué quieres ser de grande? Y los adultos esperan respuestas monolíticas. Esperan que el niño diga bombero, astronauta o en tiempos de nula imaginación, contador público. El sistema educativo, en su infinita miopía, se encarga de reforzar esta tragedia segmentándonos desde la preparatoria. Que si vas al área de físico-matemáticas, que si estás destinado a vivir entre hojas de cálculo y trajes grises, o si eres del área de humanidades y entonces estás condenado irremediablemente a la bohemia y, según las tías, al desempleo. El sistema te exige elegir entre hacer dinero o hacer arte. La realidad te exige dominar ambas. Pero la vida, que tiene un sentido del humor mucho más retorcido que el de la Secretaría de Educación Pública, rara vez obedece a estas cajas de cartón. La vida te promete una línea recta, pero en realidad te entrega un laberinto. A veces la vida agarra al actuario y le da unas acuarelas y le dice ¡pinta! Y a veces agarra al artista plástico, lo sienta frente a un reporte de Big Data y le dice ¡interpreta! Y es que en el fondo medir y pintar parece que son síntomas de la misma neurosis, el intento desesperado por entender la condición humana. Bienvenidos a este su podcast en el que hablamos de marcas, de merca, de negocios y de estrategia. Yo soy Agustín Garibay y hoy tengo el privilegio de compartir los micrófonos con la encarnación perfecta de este cortocircuito vocacional. Es investigador de mercados con 14 años de experiencia, fogueado en las trincheras de Kantar y Millward Brown. Director general de su propia agencia, pero también la mente creadora detrás de este universo plástico llamado Chachachato. Hoy platicamos con Miguel Presno, o mejor dicho Chato, y vamos a intentar desmenuzar cómo es que combina la rigidez de la estadística con la libertad absoluta de la gráfica pop, lo estricto del investigador con la plasticidad del artista. Acompáñenme porque al parecer hoy el Excel y el lienzo se sientan a platicar en la misma mesa. Antes de comenzar, me permitiré leer una breve semblanza para que conozcan, como yo, a nuestro invitado. Miguel Presno, Chato, para los que saben, es un cortocircuito vocacional andante. Nació en los Altos de Jalisco, pero es cholulteca por convicción. Un tipo que aprendió a leer la realidad con doble lente. El del dato duro y de la intuición artística. Aunque su historia pintaba para los escenarios detrás de una batería, recuerdo esos tiempos, terminó afinando un ritmo mucho más complejo. Es comunicólogo por la UDLAP, con paso por Buenos Aires y la Ibero. Chato forjó su perfil híbrido en las trincheras de la investigación en agencias como Kantar y Brain Research, y hace una década fundó Watson Data, su propia agencia de social listening, donde traduce el ruido digital en estrategias y decisiones de negocio para marcas, para políticos y para ONGs. Pero cuando el investigador cierra el Excel, entra Chachachato, su alter ego plástico que ha llevado su gráfica pop desde las páginas de El México hasta las vitrinas del Museo Amparo y la centenaria técnica de Uriarte Talavera. Hoy hace chocar ambos mundos a través del visual thinking, demostrando que un buen trazo explica la calle mucho mejor que un deck de 40 diapositivas. Fanático del Liverpool, corredor ocasional y observador implacable, Chato no solo analiza la conversación, la dibuja, la interpreta y sobre todo la cuestiona. Me faltó nada más mencionar, orgulloso papá de Lucía. De Lucía. También, sí. ¿no? Ese es bienvenido, mi querido Chato. Gracias, mi Agus, gracias. No, hombre, qué buena semblanza. Dije, ¿y ese quién es? Así pasa, cuando la lee alguien más como que dices, órale, no estaba yo pensando que fuera como ese. Sí, ¿no? Y después de tantas décadas de conocernos para empezar. Eso. Y también de todas las cosas que han pasado profesional y vocacionalmente, ¿no? Sí, ha pasado de todo. Ha pasado de todo. He sido un fiel testigo pues desde que nos encontramos hasta en los escenarios. Sí, desde ahí has pasado por los diferentes proyectos en los que hemos coincidido, que la verdad es una chulada eso, porque justo, ¿no? Qué padre que
a pesar de que de repente, bueno, tú te vas a Querétaro por un tiempo, yo me voy a México por otro. Correcto. De repente nos reencontramos y otra vez es como... Sí, como si no hubiera pasado el tiempo. Como si no hubiera pasado el tiempo, justo. No, y la verdad está padre porque, o sea, gracias por invitarme. No, al contrario. Está padrísimo el proyecto, yo sí lo he estado escuchando muy seguido y pues es fluidito, es entretenido y que de repente me digas, vente para acá, es como, claro, claro que sí, jalo. Nosotros aquí también muy contentos, la verdad es que este es un espacio en el que nos gusta hablar de temas a veces un poquito más fuera de lo común o de repente llevarlos a un extremo, ¿no? Pero me encanta hoy discutir de esta aparente competencia, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, empecemos, mi querido Chato. Sí, empecemos. sí, mi Agus, competencia. Aparte es chistoso, ¿no? Porque durante mucho tiempo se veía como una competencia. Justo. Yo creo que ha cambiado. No soy muy fan de esta palabra últimamente, pero sí, la narrativa ha cambiado, ¿no? De acuerdo. De por qué mezclar. Pero ibas a decir. No, un poco empezar, ¿no? Con esta falsa tiranía del hemisferio, ¿no? Sí. Siempre nos han vendido el cuento de la división cerebral, de el hemisferio izquierdo, que es el de la lógica, y el derecho, que es el de la creatividad, y que parece que si no están en guerra, por lo menos no se habla uno con el otro. Claro. ¿No? Sin embargo, tú llevas más de una década haciendo que firmen la paz. Eres un tipo de números, pero también de trazos. Sí. Entonces, te quisiera comenzar preguntando, ¿en qué momento te diste cuenta que podías y tal vez debías vivir en estos dos mundos? Híjole, pues es que desde que tú lo sabes perfecto, vengo de familia de artistas, pero al mismo tiempo ahí conviven algunos familiares que también se dedican al número y demás. Sí, es una combinación muy particular. Es muy chistosa, entonces crecer con esos dos ambientes al mismo tiempo en los que tienes a una mamá teatrera con un papá coreógrafo, pero al mismo tiempo tienes tíos mercadólogos o administradores y demás, pues es muy natural, ¿no? Que convivan estos dos lenguajes en el día a día. Sí. Y pues no sé si ahí tenga algo que ver y tal vez lo tendré que ver en terapia, pero llama mucho la atención, ¿no? Como, pues sí, el convivir con tu tío, el mercadólogo, una eminencia, hito de la merca aquí en Puebla y parte de México, y Centro y Sudamérica, como Martín Díez, que se las sabe todas, ¿no? Todas. Y le aprendes impresionante. Y por el otro lado, una institución como mi mamá, que toda la vida con el tema del arte, la actuación, el teatro. La música. La música. La música y el color morado. Y el color morado, justo. No, sí. Y le sabe todo también de música y se sabe hasta el nombre del mejor amigo en sexto de primaria, del vocalista de tal banda. O sea, es una chulada. Entonces, el arte y el análisis, si quieren llamarlo así, pues no es tan ajeno no solo para mí, yo creo que también toda esta generación de primos con los que nos tocó crecer, que nos encanta el arte, sí, a lo mejor algunos no lo aplicamos vocacionalmente, pero otros, o sea, por lo menos ahí hay uno que otro acercamiento, ¿no? Coincido. O sea, desde la familia es algo supernatural. Ya conforme hice mis pininos, si quieres verlo así, ya en el mundo profesional, pues sí, o sea, era muy natural que yo me fuera por la investigación. Siempre le había tirado a la publicidad, me había llamado mucho la atención desde muy chavito porque... Recuerdo esas pláticas, o sea, sí. yo te decía, vente a Merca, sí, ¿no? Justo. Para tener este lente un poco más analítico, y tú me decías, no, yo quiero llegar a la publicidad desde la parte justo más directa, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y la verdad es que fue muy interesante para mí y fue necesario. Y eso es algo que le recomiendo a todos los que están todavía con pensando, dudas, ¿no? Sí, pruébenle. O sea, se vale equivocarse. Sí. Creo que es la única manera de que lleguemos a aprender, ¿no? O sea, tienes que darte tu guamazo y decir, ok, me equivoqué de carrera. Yo creía que era la publicidad. Y en el momento en el que me acerco a la primera agencia que me quiere dar mi primera chamba, obviamente pues había tenido chance tanto con Martín como contigo de practicar un poquillo en los focus groups, reclutando, llenando filtros, cosas así. Ya a la hora de trabajar de verdad, ahora sí como un señor adulto recién graduado, pues
la investigación me llamó, y principalmente la cualitativa sigue siendo mi primer amor y claro, sí, me encanta, ¿no? Pero lo cierto también es que el arte siempre ha estado ahí a mi alrededor, y por lo mismo pues es algo que siempre estás volteando a ver como, hey, ¿qué onda, no? Claro. ¿Qué onda? Ahorita nos vemos, ¿no? Ahorita nos vemos. Entonces, por lo mismo, tanto el mundo de la investigación de mercados como el del arte para mí es algo Están que fusionados. Tiene que funcionar. Bien. Y justo ahorita lo decías en la semblanza, el visual thinking creo que es ese punto de convergencia. Totalmente, sí. Donde juegas con el insight, pero también juegas con un poquito del arte. A lo mejor no te vas con el mundo abstracto y todo jalado de los pelos, como generalmente pasa con mi trabajo en Chachachato, pero sí te podría decir que se necesita cierta habilidad para aterrizar en términos gráficos ese insight, ¿no? A ver si estás de acuerdo conmigo. Tú tienes esta ventaja, ¿no? De pronto, los diseñadores gráficos pues son diseñadores gráficos, no son artistas. Tienen que hacer algo mucho más funcional que estético, sí. sin que dejen la estética de lado. Claro. Pero tú como creador no tienes que ajustarte a estos, ¿no?, lineamientos de es que tiene que tener este color o tiene que ser estéticamente agradable, sino tú te estás expresando, ¿no? Sí, y coincido contigo que el diseñador sí está... Son dos tipos de servicios al final. Obviamente uno responde más de manera camaleónica, porque hay que reflejar valores, visiones, ciertas cosas que una marca, una figura quiere proyectar. El artista viene más desde adentro de lo que uno quiere expresar. Totalmente, ¿no? de acuerdo. Entonces, por ese lado sí, coincido completamente. Creo que, o sea, sí, definitivamente se necesita un poco de ojo artístico para ser un diseñador, porque hay que solucionar. Totalmente, pero un poco vi a muchos directores de arte frustrados, ¿no?, de no poder hacer la gráfica en publicidad como les hubiera gustado. Claro. Pero pues no tenían que perder de vista que obedecían a una marca que tenía lineamientos, ¿no? Y entonces de pronto y me ha tocado ver algunos, ¿no?, que de directores de arte se convierten en fotógrafos o se convierten en artistas plásticos, pero ya pasaron por ahí. Tú, digamos, te libraste de esa parte, ¿no? Porque, digo, parecería como un poquito más casuístico, pero ahora lo explicaste muy bien. Has, perdóname la expresión, mamado el arte desde pequeño, ¿no? Sí. Entonces ha estado ahí y en realidad solo le diste a lo mejor la posibilidad de salir, ¿no? Sí, y creo que era necesario, o sea, tanto por una cuestión personal de que yo al final del día no puedo negar la cruz de mi parroquia. Sí, el arte siempre ha estado en mi ADN, pero también entiendo mucho, y gracias a la investigación de mercados, entiendo que hay muchas cuestiones que se tienen que manejar desde la perspectiva y la necesidad del consumidor. Totalmente. Entonces, cuando tienes un diseño, cuando realizas una campaña, siempre tienes que hacerle caso al consumidor para llegarle justamente a donde tú necesitas llegar, como marca, como campaña, etcétera, etcétera, dependiendo de la estrategia, ¿no? En el caso del arte, pues es encuérate, si quieres llamarlo así, muéstrate y a ver quién te pela, ¿no? Hay miles de expresiones alrededor que unas son muy padres, otras dices, bueno, pues está bien, pues síguele trabajando, pícale piedra. Es un proceso larguísimo, es muy complejo. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que sí rebasé por la derecha todo el mundo de la publicidad y he visto grandes de la publicidad que de manera paralela dicen, no, o sea, yo prefiero, sí soy directora de arte, por ejemplo, Belén Moy se me hace una brutal directora de arte, pero por el otro lado hace unas cosas impresionantes con estampados en cerámica, tela, digo, wow, o sea, qué padre trabajo hace, ¿no? Tourné, que también Carlos Tourné se me hace un tipazo impresionante, como cuando hace cosas de publicidad de repente, ¿no? Es muy raro, casi no me ha tocado verlo, pero en el momento en el que hace ilustración dices, wow, claro, ¿no? El Cejas, otro también diseñadorzazo, es más artista. Sí es necesario que combinen un poco, sí creo que necesitan esa valvulita de escape. Totalmente. Pero al final del día el diseño, todo lo que tenga que ver con marketing, siempre tiene que ser pensando en el consumidor, ¿no? En el otro es un poco más soberbio, si quieres. Claro, claro. Y bueno, te guardaré esta pregunta para un poquito más adelante. Sobres. Quería yo decirte, a ver,
en algún momento Miguel Presno llegó a una presentación, a una reunión corporativa. ¿De pronto Miguel sintió que tenía que esconder a Chachachato? ¿O corrías el riesgo de que no te tomaran en serio como investigador si llegabas a ser un poco más disruptivo? Qué buena pregunta. Ese tema, digamos que ese tipo de situaciones cada vez son menos comunes, en las que no debes de decir qué haces tan bien, porque durante muchos años se veía muy mal, ¿no? Uh-huh. Y más cuando contrapones algo tan aparentemente analítico que no están ligados, ¿no? Claro, porque dices, no, es que ¿cómo? A ver, o eres artista o eres investigador. Y la realidad de las cosas es que a veces necesitas de las dos cosas para funcionar, punto. Ahorita al principio decías una cosa muy padre sobre los hemisferios, perdón. Uh-huh. Cómo se me hace interesantísimo ver cómo se han ido tumbando todos estos paradigmas del cerebro, ¿no? Uh-huh. Y mitos de, bueno, pues es que los hemisferios, o, no, solo utilizamos el 10%, no es cierto, o sea, el cerebro funciona todo el tiempo para miles de funciones, el tema racional es muy diferente en el analítico, tanto como el artístico, o sea, son, yo creo que cuando lo pasamos a los paradigmas corporativos, de, a ver, ¿eres o no eres? Claro. Lo más importante siempre es, pues, checa mi chamba, ¿no? Claro. Conoce mis credenciales y a partir de eso es mucho más fácil decirles, a ver, o sea, sí hago garabatos o sí pinto jarras, ¿no? Pero al mismo tiempo te hago un reporte brutal donde yo te hago entender qué es lo que necesita el consumidor para que tú le puedas decir lo adecuado, ¿no? ¿Qué es la ventaja? O sea, al final tampoco llegas con tu tarjeta de presentación estilizada de Chachachato. Sí. Para decir soy Miguel Presno, ¿no? Claro. O sea, sí mantienes, digamos, esta dualidad separada, pero si llegas con un cliente o un posible cliente que te conoce, pues tampoco lo vas a esconder, ¿no? No, para nada hay que esconderlo. Yo creo que también ahí hay que ser muy astutos y también receptivos. Claro. A ver, si vas a llegar a un proyecto con un prospecto y te está hablando únicamente de data, ¿por qué le vas a empezar a hablar de, no, pues es de que arte, mi colaboración? De corrientes. Sí, claro. Te va a quedar viendo así como, no, pero es que yo vendo helados. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, no, es que mira, ¿no? Pues, por supuesto que te va a mandar por las cocas y ahí es donde la falla viene, porque pues no estás escuchando al cliente. Claro. Y es curioso, o sea, nos dedicamos a escuchar finalmente, ¿no? Hay niveles de más especialización. No, totalmente, ¿no? Totalmente. A ver, yo pasé 6 años de mi vida trabajando en una empresa alemana que construye coches. Y pues me querían encasillar, ¿no? Pues es de la gerencia de comunicación. Pero fíjate que siempre, al final, cualquier loquera que hiciera, ¿no? O sea, traía el arete, es que es de marketing. ¿No? Me rapé un día, es que es de marketing. Yo, o sea, sí, pero ¿qué tiene que ver, no? O sea, sí. Tenía colegas en producción que tenían tatuajes y más piercings que yo y claro, no pasaba nada, ¿no? Pero empiezo con esta idea, ¿no? De pronto de queremos encasillar, queremos que si eres investigador, solo vas a ser investigador. Si eres artista plástico, solo vas a ser artista plástico. Y pues de entrada pasamos por facetas, ¿no? Sí, claro. O sea, me acuerdo, te digo, del Chato baterista, sí. Me acuerdo del Chato de Cumán, por ejemplo, ¿no? Eso no me lo recuerdes a mí. y todas esos son Chato. Sí. ¿No? Sí, y lo mismo pasa contigo. Y es padre darse cuenta que entre mercadólogos siempre hay esta parte padrísima de darse cuenta cómo todos tienen un poquito de artista uh-huh, y por lo mismo conectamos padre, ¿no? Claro. De tu lado, pues sí, la actuación siempre ha sido melómano, o sea, te sabes también el dato, pero, tanto del proyecto, pero también el de las bandas, la canción, la letra así exactito. O sea, sí tienes mucho de artista también. O sea, a lo mejor y dices ahorita, pues la verdad es que yo ahorita no quiero expresar mi parte creativa a través de estos diferentes recursos, pero lo canalizas de alguna otra manera. Justo, y lo entiendes en un muy espacio bien, ¿no? Como este, ¿no? Me sirve mucho Por a supuesto. mí para expresar. Sí extraño el teatro,
¿no? La verdad. Ahí. Pues sí, es padrísimo, ¿no? Sí. Además es darte la oportunidad de repetir tu obra. Además. O tu pieza de arte cada vez que tengas oportunidad de presentarte y cambiarle un poquito Exacto. a esa misma... Es padrísimo eso, ¿no? Entonces, por lo mismo, que a mí se me hace padre que los mercadólogos siempre tienen ese aspecto un poco artístico. De repente tenemos esta idea, sobre todo los que no viven en el mundo del marketing, que bueno, todos son así, ¿no? Alocados. Hay otros que son mucho más corporativos, pero a pesar de que son muy corporativos, siempre van a tener como ese... Sí, ese twist que hace que la gente diga, es de marketing, ¿no? Sí, pero al final del día sí, no es necesario sacar a colación, ¿no? En una conversación de un proyecto de investigación. Totalmente. Soy artista. A ver, a lo mejor... no cabe, no es necesario, digamos. No, y es más, creo que hasta... sacaría de onda un poco, ¿no? Seguro, así de, sí, oye, seguro. ¿Qué onda? ¿Qué pintaste? Y es como, sí, yo estaba hablando de un tracking de social listening, pero pues, está bien, ¿no? Es como, está bien, o sea, sí, creo que tienen que vivir juntos, a lo mejor no para todos los clientes, pero para uno mismo sí es indispensable, ¿no? De acuerdo, y obviamente, pues esto también me lleva a preguntarte, oye, ¿el artista se alimenta de la data que procesa el analista? ¿O el analista descansa cuando está el artista en juego? Híjole, es una muy buena pregunta y fíjate, hace poco, voy a hacer un poco de comercial acá, pero tengo una columna que apenas publiqué para... sí, la acabo de leer justo, por eso la pregunta creo que viene muy a cuenta de ello, ¿no? Sí. A ver, voy a empezar por una primera cosa y es... Empezar por primeras cosas, muy bien. A ver, lo primero es, personalmente me ayuda mucho a brincar entre lo analítico y lo artístico, porque descanso la cabeza un poco con las decisiones que tengo que tomar. No Bien. Es igual tomar decisiones a partir de una serie de datos que tomar decisiones a partir de trazos. De acuerdo. O sea, ambas son decisiones, hay que pensarle, hay que poner en práctica el pensamiento lateral, eso es padrísimo porque no se te cierra el mundo. Sí. Y no te hartas de estar viendo o Exceles o PowerPoints y estás así de, ay, ¿ahora qué, no? Y por el otro lado también llega un momento en el que dices, no puedo hacer una rayita, un puntito más, otro ojo, que a mí me encanta pintar ojos. Sí. Entonces digo, bueno, ya, esa parte necesito irle cambiando. Y es algo que a cualquier persona le sucedería. O sea, tú no puedes hacer todo el día ejercicio. Sí, va a llegar un momento en que lo necesitas hacer, claro que lo necesitas hacer, pero no lo puedes hacer todo el día. Llega un momento en que necesitas descansar, punto, ¿no? No puedes estar chambeando todo el día, hay que cambiar rutinas. Es como un poco parte de lo que se necesita. Ahora, retomando lo de la columna, justo, o sea, la historia larga hecha corta es que actualmente estamos en una realidad en la que no importa si eres artista, cualquier persona que se enfrenta a las redes sociales está obligada a generar contenidos con tal de estar ahí presente, ¿no? Sobre todo aquellos que de alguna manera dependen más de esta exposición, ¿no? Sí, y algunos no tanto, y aún así se presionan. O sea, sí, puedes ver una banda de música, puedes ver a un pintor, etcétera. Los ves más preocupados por el reel o la historia que tienen que cargar. Es que eso fue lo que conectó conmigo de tu artículo. O sea, al final sigo a estas chicas de The Warning, ¿no? Ajá, buenísimas, cracks. Son, como música, son increíbles, ¿no? Brutales. Que si son Nepo Babies o no, creo que esto es irrelevante, ya tienen bastante en su historial. Y los oficios heredados son muy diferentes a los Nepo Babies, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero al final, cuando estaban lanzando su disco, sí las vi ya agobiadas de tener que estar grabando videitos de todo. Es horrible. Para estar relevantes en redes sociales. Es más, o sea, voy a irme a otro caso, Checo Pérez. Con Red Bull, claro. O sea, Checo Pérez estaba harto de tener que ir a hacer el comercial de no sé qué cosa y toda la escudería ya estaba enojada con él, ¿no? Porque, oye, ¿qué onda? O sea, ¿qué hora te vas a venir a practicar? Porque necesitas mantenerte en el nivel que te necesitamos. Para lo que te necesitemos, ahí tienes que estar. Claro. Entonces, sí, pero pues es que me está llamando el Inge, ¿no? Y tal, y ni modo, o sea...
Y llega un momento en que dices, híjole, ¿me dedico a generar contenido? Exacto. O me dedico a mi, no sé cuál sería la palabra en español, pero mi craft, ¿no? Al final del día necesitas seguirlo desarrollando para que es tu vocación, ¿no? Y tu consejo final me parece muy, muy bueno en ese sentido. Es, oye, haz lo que te gusta. Claro. Y eso compártelo, ya no con la intención de, es que tengo que grabar 5 videos al día, porque no, eso no te va a funcionar. No, no te sirve de nada. Últimamente nos enfrentamos a generadores de contenido de lo que sea. Durante muchas ocasiones me tocó ahí colaborar con mi cuate, el Ángel Buendía, que tiene otro podcast también muy bueno que lo recomiendo, La Digital Social. A ver, veíamos cómo los usuarios, principalmente de TikTok, llegaron a un desgaste por la cantidad de basura visual que están enfrentando día con día en TikTok, porque hoy por hoy ya todos se creen influenciadores. Ajá. Y al mismo tiempo desarrollan campañitas, y lo digo entre comillas, porque, quieren inventársela, y entonces empiezan a subir cuanto video se les ocurra de, ay, mira, pues te enseño mi teléfono y y es como, ¿y a mí qué, no? Exacto. Entonces la calidad de los videos, los mensajes mismos no tienen el mismo impacto. Pues obviamente ya llegamos a un punto en el que, es más, hasta se parece a esta frase de Los Increíbles, ¿no? El síndrome, o como el malo, que de repente dice, vamos a hacer que todos sean súper hasta que ya nadie sea súper. Exacto. ¿No? Entonces la idea está empezando a suceder. Sí tenía razón Warhol, con los 15 minutos, y al mismo tiempo pues te das cuenta de que sí, ya todos nos creemos influenciadores, desarrollamos o compartimos contenido basura, y en realidad estamos haciendo así, ¿no? Nada más scroll, es como un ruido blanco que... Y el algoritmo a veces es despiadado, es decir, te quedas 5 segundos más y ya te muestra 300 opciones de eso que a lo mejor ni te interesa. Que no te interesa, a veces te expones a contenidos que en realidad y esto... Ajá, ¿de dónde viene? Y ahora cómo lo desveo, ¿no? Exactamente. Sí, desde un Cristian Castro en shortcitos, pasado por cosas horribles en Medio Oriente. O sea, sí hay cuestiones ahí bastante fuertes de que los algoritmos empiezan a jugar contigo para mantenerte conectado, ahí, ¿no? Lo malo es que también ya llega un momento en el que ya somos Dory de Buscando a Nemo, tenemos un attention span de 5 segundos, no podemos leer más de 140 caracteres porque ya estamos volteando a ver el celular nuevamente, y es horrible porque incluso hasta para conversaciones con tu pareja, tus familiares, lo que sea, empiezas a hablar de algo y ya estás volteando al celular, ¿no? A ver, y es como, oye, compadre, ¿en dónde estás? Sí, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Y es muy triste eso porque entonces nuestra memoria cada vez se acorta más. Sí. Y si de por sí nos quejamos de que la memoria colectiva es una mugre porque estamos repitiendo los mismos errores tanto a nivel político, económico, social, etcétera. Ahora con esto va a ser como, híjole, vamos a repetir una estupidez de hace una semana porque se nos olvidó, porque ya no tenemos memoria, ¿no? Sí, o sea, y fíjate, es muy, regresando a la columna y tu pregunta, es fortísimo darse cuenta cómo en esta dualidad que de repente tengo de el arte y el análisis, de repente sí me caché a mí mismo tratándome como cliente. O sea, imagínate, en un cuarto blanco yo soy 2 personas, ¿no? Claro. Y el artista ha vuelto loco así de, es que, ¿qué está pasando? Porque los likes y quién sabe, y justo me tenía que volver también mi propio consultor de, a ver, relájate, o sea, esto es algo normal, o sea, tuve que hablarme como yo le hablo a mis clientes. Claro, pero hasta que te lo dices a ti mismo así, ya lo racionalizas y dices, claro. Sí, ¿no? Y me ayudó muchísimo también como a, híjole, porque sí te empieza a pegar un poco el síndrome del impostor en las 2 trincheras. Sí, ¿no? Bueno, a ver, nos pega a todos en algún momento de la vida. Brutal, es horrible. Y más cuando dices, a ver, pues si yo me dedico a asesorar, ¿no? Sí, exactamente. Tienes muchas tablas y muchos elementos que te pueden decir, oye, claro, eres un fregón para esto. Sí, y ¿sabes qué es lo curioso? Que también llega un momento en el que como asesor, no importa si es asesoría en comunicación, en temas de data, lo que quieras, pero de repente sí te da un poquito
¿cómo es que yo puedo asesorar y que tengan estos resultados los clientes y yo no puedo conmigo, ¿no? Claro. O sea, sí. En casa del herrero, ¿no? Pero de pronto también es, no sé si te pase, ¿no? Pero volteas a ver y hay gente que está teniendo mucho éxito, sí, pero también tienen un equipo detrás, ¿no? Claro. En redes sociales particularmente, ¿no? Entonces, no puedes querer emular un resultado así si no estás invirtiendo los recursos que también alguien más está invirtiendo. Pero tampoco te tienes que, de alguna manera, empezar a comparar con eso. Sí, y también son ideas que se hacen los clientes de repente con... partamos del... no, pues es que redes sociales es gratis. No es gratis para empezar. Es que ¿para qué me cobras tanto si yo lo que quiero es nada más que me subas unas cositas si al Face? Mi sobrino no me cobra. El Sobrinity Manager, ¿no? Y justo, la verdad es que ya llegó un punto en que dices, híjole, es que no estás entendiendo que hay detrás un equipo enorme de personas, de creativos, de especialistas en lingüística, de gente que le sabe meter a las pautas, al análisis mismo, que es un gran equipo. Es más, o sea, ahorita yo estoy impresionado de ver la manera en la que el lanzamiento del nuevo disco del Harry Styles está acaparando, vaya, hasta el papel de baño. O sea, es impresionante cómo tiene todo un equipo, es un ejército de personas que conectan la marca Harry Styles con lo que sea. Sí. Todo. O sea, en su momento cuando estaba lanzando un disco, la chica esta, ya sueno como tío, ¿qué tal? La que se casó con Kelsey, el jugador de fútbol americano. Taylor Swift. Sí, los Swifties nos van a Los Swifties nos van a funar, perdón, ni modo. Pero es muy cierto, o sea, cada vez que sube una foto esta cantante, hay un ejército también, no solamente detrás que organizan estos contenidos, pero también de fans que analizan dónde se compró el vestido, cuál es el zapato. Sí, a ver. Y todo esto es por diseño, nada es casualidad. O sea, casualidad es que pegue un meme, por ejemplo, en mi cuenta de Momazos de Arte. Totalmente. ¿No? Pero son memes, ¿no? Exacto. Todo lo demás es una cosa muy diferente. A ver, me lleva a preguntar esto. El mercadólogo digital sueña con el botón para hacerse viral. Sí. Pero no existe. ¿No? Es un proceso que se trabaja y que no siempre llega a buen término. O sea, sí, puedes hacer las cosas consistentemente bien y no volverte viral nunca. Claro. ¿No? Y es mucho mejor eso. O sea, hace muchos años yo estuve a cargo de la estrategia digital de Político MX, un gran medio de política. Y justo al principio veíamos, ¿no?, con los directores editoriales y demás, cómo levantar el medio. Y obviamente había detrás una estrategia muy sofisticada para realizar pautas y llegar a diferentes audiencias. Pero el éxito del medio fue a partir de que empezamos a encontrar nodos en el mundo de la política que amplificaban estos contenidos. Claro. Y que finalmente nos ayudaban a darle este capi al medio, ¿no? Ok, es un medio serio, no son agenderos, no están cargados de un lado nada más, o sea, juegan para todos lados y lo que buscan es informar. Y entonces llegamos a un punto en el que tenías azules hablando del medio, rojos hablando del medio, tricolores hablando del medio. Entonces era impresionante ver cómo se va construyendo, que esa es también otra de las grandes enseñanzas. Por ser digital no tiene que ser inmediato. Claro. Ese es el botón del viral. Exacto. Híjole, cuidado con lo que pides. No siempre quieres ser viral. O sea, no, es que la viralidad no te va a dar siempre lo que necesitas. No, al revés, es peligrosa. Te puede jugar en contra también. No, ya no aplica la máxima de Salvador Dalí, ¿no? Que hablen de ti aunque sea bien. Aunque sea bien, no, para nada. Es más, ¿qué pasó ahorita con este contratista de Pemex que le hizo los 15 años a su hija? A ver, ¿la pensó o no la pensó? ¿Quién sabe, no? Es poco probable. Es poco probable, pero pues ya cuando tienes a un J Balvin, a una Belinda en la fiesta... Es difícil que no se filtre. Por supuesto, ¿no? Quiere ser viral ahí. Es como, sí. las implicaciones son
impresionantes. Sí. Entonces, el botón de la viralidad que todo mundo codicia, yo creo que es un botón que realmente ya no tiene esa importancia como hace unos años era, quiero tener millones de seguidores. ¿Por qué? Porque quiero como este efecto de restaurante lleno, claro, ¿no? Que vas pasando y, seguramente está bueno porque hay mucha gente afuera. Ya no funciona así tampoco. No, porque hoy, ¿qué dices? Está lleno, me voy a otro. Mejor me voy a otro, porque pues, ni siquiera me van a poner atención, exactamente, ¿no? Y justo es algo que busca mucho el usuario a la hora de interactuar con una marca, que me ponga atención. Claro. Cuando tienes millones de usuarios, reales o no, ya no importa. Sí. Que le dices, oye, te quiero mucho, marca. Y no te pelas como, pues órale, ¿no? Claro. O sea, sí hay un aspecto ahí de quiero que me reconozcan, porque eso es algo que nunca va a dejar de suceder con los usuarios. Y es, quiero que me ubiquen mis seguidores o mis contactos por todas estas cosas que me interesan y me gustan, ¿no? Bien. Y hoy por hoy se ha convertido en algo muy importante también a la hora de realizar estrategias. Ya no nos vamos a los demográficos. Para empezar, los sociodemográficos en digital es una conversación muy rara, ¿no? Vámonos a los intereses, vámonos a lo que realmente representa cada uno de los usuarios. A lo que puedo saber con certeza también de tu huella digital, ¿no? Que a veces es más valioso que me digas quién eres en términos y socioeconómicos incluso, ¿no? Claro, y además sabes que es información en bruto. Claro. O sea, no hay filtros. Eso es lo padre de las redes sociales. Que de repente, pues sí, la investigación de mercados tiene detrás un análisis padrísimo, pero no deja de ser intrusivo. Sí. El mismo reactivo en el momento en el que tú le haces una pregunta a un participante, ya puede está generando, claro. Especialmente si se sabe observado. Claro. Más porque te gusta el comercial y el otro así como, no sé. ¿Qué debo decir? No se vaya a sentir el encuestador. Claro. ¿no? Y dices, bueno. Que esa además es culturalmente uno de los problemas más graves de nuestro país. El no se vaya a sentir, eso es algo fortísimo. Y justo, o sea, lo platicaba con amigos foráneos, ¿no? Y es que todo el tiempo están preocupados ustedes por el no se vaya a sentir, pero no hace nada. Claro. Entonces es como, qué fuerte, ¿no? Sí, supongo que era extranjero. Sí. Bueno, pasemos al tema 2, los 1000 ojos del social listening y la metáfora visual. En el universo de Chachachato, tus personajes suelen tener muchos ojos. Me parece una metáfora brutal porque al final también a eso te dedicas en Watson Data, a analizar con muchos ojos, ¿no? Ser un monstruo de 1000 ojos en Internet sería mi descripción de chato en Watson Data. Pero hoy las marcas creen que escuchar al consumidor es comprar un software caro para contar quejas y likes. Sí. ¿Y no? No. Es que, a ver, o sea, sí, te voy a decir algo, me parece muy inteligente de cualquier organización que decida crear equipos in-house con talentos que se dediquen a tareas específicas. Yo creo que es una gran apuesta, definitivamente, pero en muchas ocasiones creemos que eso es como hackear al sistema, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, ya tengo aquí a la persona, a ver, te compramos el software, baja la grafiquita y listo, ¿no? ¿Y luego qué? Exacto. Es muy fácil comprar licencias de lo que sea, o sea, por eso también todos ahora nos creemos influencers, porque es muy fácil hacerte de un teléfono con cámara y tener acceso a redes sociales y empezar a compartir contenidos. En el mundo de Watson Data, sí los ojos, también los oídos, ¿no? Claro. Es escuchar y clasificar y catalogar. O sea, todo el tiempo están hablando de todo. O sea, en redes sociales, en un segundo, en todo el planeta. Cosas. Claro, de food, de parejas, de marcas, de políticos. O sea, y todo es en un segundo, en tantos idiomas como se te ocurra, ¿no? Entonces, nada más imagínate eso para una marca y decir, oye, ¿qué onda con esto? Bueno, pues con la herramientita rápido, ¿no? Claro. Sí, pero no, como dice mi sobrino Miquel. O sea, no puedes únicamente utilizar la herramienta y decir, listo, solucionado. ¿Qué pasa con el análisis? Y fíjate que acabas de decir algo que además me hizo mucho sentido. Si tu agencia es in-house, ¿no? Este es un detalle para ustedes que están pensando de pronto en hacer algo como esto.
Si pones al analista junior a hacerse cargo de, ¿tú crees que en la junta de consejo se va a atrever a decirle al CEO, esto que hiciste está mal? Claro. O sea, ya de entrada, con mucho cariño, o sea, a veces las agencias in-house funcionan Sí. cuando haces cosas operativas que no te requieren algo más allá. Cierto. Pero creo que el valor de tener como agencia a alguien externo es que a veces también te pueden decir las cosas incómodas sin faltarte el respeto. Simplemente Claro. se atreven a decirlo, ¿no? Tienes toda la razón. A ver, empecemos por la ceguera del taller. Uh-huh. La ceguera de taller que puede tener un equipo in-house es muy probable que suceda a cada rato. Y es peligrosísima. Peligrosísima, más justo lo que dices ahorita. A ver, que el becario que bajó el reportito de social listening que le diga al CEO, oye, pues es que no, pues lo van a correr, ¿no? O sea, sí, es necesario. Y es becario, digo, a lo mejor no pierde tanto, pero de todos modos, ¿no? O sea, pues es una dinámica compleja. Es muy complejo. Sí es necesario siempre tener un punto de vista externo para evitar sesgos. También es necesario incomodarse. O sea, a ver, no caigamos en lo de salirse de la zona de confort. Es más, yo creo que no debería salirse de la zona de confort, sino expandirla. Claro. Y para lograr eso hay que empezar a estirarse. El estiramiento y el cambio incomoda un poco. Y para lograr eso siempre se necesita de alguien externo que te diga, ahora tienes que hacerle un poquito así. Claro, como tu instructor de yoga. Tal cual. Eventualmente a lo mejor vas a poder hacer todas las posiciones sin ayuda, pero al principio no. Pues poquito a poquito. A muchas personas, sobre todo cuando tienen una empresa y rara vez se acercan a servicios externos como de marketing, de investigación, comunicación, etcétera, siempre les da miedo que lleguen todos con propuestas porque me van a cambiar todo. O me va a costar carísimo y además no necesariamente me va a resolver. Y además me va a costar carísimo porque también venimos de estas malas experiencias, ¿no? Además de que me dicen que estoy enfermo, tengo que pagarle al médico. Claro. Entonces sienten que va a ser lo mismo con los consultores, ¿no? Y ahí, la verdad, hay mucha gente que se ha aprovechado de eso, sí. ¿no? Y ha generado muy mala fama en los consultores. Sí, desafortunadamente sí. Y te puedo decir que yo me he topado en muchas ocasiones con marcas que llegan contándome, no, pues es que le metí una la nota a unos communities y al final no me hicieron lo que me habían prometido. Hay que poner mucha atención en esa parte, sobre todo si más adelante queremos convertirnos en consultores, en uno, saber qué prometes, dos, tumbarle todos los mitos que trae el cliente, porque también les encanta de repente echarse un clavado rápido a una revista especializada para que no se sientan intimidados, claro, ¿no? Y demostrar que medio saben. Y entonces empieza a salir una conversación ahí muy rara en la que el consultor no escucha, el otro empieza a hablar, pero no sabe qué es lo que quiere pedir, y el otro tampoco sabe qué preguntar. Entonces se arma una monserga de proyecto y obviamente los dos lados quedan desilusionadísimos. Claro, totalmente. Y entonces ya cuando llegamos nosotros así de, ¿en qué le puedo servir? ya se te queda viendo así con cara de, híjole, pues es ¿ahora que mira, tú qué? ¿ahora tú qué? Vengo de un desfile de payasos que claro, me están vendiendo estos proyectos que la verdad no me dan lo que yo necesito. Quiero irme un paso atrás. Sí. Creo que es un buen momento. Quisiera que nos explicaras, ¿no? Pues más allá de la herramienta tecnológica que manejas, ¿qué significa hacer social listening para una audiencia hoy en día? Híjole, yo creo que ahí hay una parte que de repente no todos entendemos al principio, pero la base del social listening en términos teóricos es muy similar a la de la investigación tradicional. Cualitativa, ¿no? Cualitativa y cuantitativa, fíjate. Me acuerdo que cuando yo aprendí a hacer investigación cualitativa, nos decían, el objetivo es emular un proceso social de intercambio de palabras para de ahí obtener o extraer información.
a lo mejor en una cuantitativa no vas a tener ese consenso o esa posibilidad de... Claro. Pero en la quali, en teoría, sí. Sí. No, pero entonces corrías el riesgo, nos lo decían de, a ver, si vas a hacer sesiones de grupo, pero no puedes dejar que alguien acapare la conversación. Claro. Tienes que hacer que todos participen. Y entonces yo decía, bueno, pero en mis reuniones familiares de domingo no todos hablan. Uh-huh. Es cierto. Sí hay de pronto alguien que acapara, ¿no? Pero más allá, o sea, como que es como de repente, a veces sí, a veces no. Pero en redes sociales te das permiso de decir todo lo que quieras. Suéltense. ¿No? Y entonces a veces ahí es donde puedes obtener un poquito más de información. Exacto. ¿No? A ver, justo eso es algo bien importante que hay que tocar. El social listening, hoy por hoy, no puede sustituir a la investigación quali quanti que ya conocemos, ¿no? Focus groups o encuestas, etcétera. Son herramientas complementarias todavía. Bien. Y a menos que sea un proyecto 100% digital, tiene mucho más relevancia un social listening que una investigación, llamémosla tradicional. De acuerdo. Sí se necesita velocidad y capacidad de adaptación, sobre todo en ese tipo de proyectos, y ahí es donde el social listening sigue ganando ciertos puntos. Claro. Que a diferencia de los otros, pues se necesitan algunas semanas para diseñar una guía de discusión, hacer un reclutamiento, rentar salas, etcétera, etcétera, y de ahí échate el análisis, ¿no? Claro. Cuando en un social listening se arma un query donde eliges las palabras clave que realmente te interesan indagar y las marcas que te interesa y vas a pescar. Y lo padre es justo eso que acabas de decir. Sigue siendo información en bruto porque en redes nos descolgamos. No hablamos igual con nuestras parejas que como hablamos en redes sociales, ¿no? Totalmente. O con nuestros jefes, ¿no? Que en redes sociales. Ahí sí nos descolgamos, decimos mentadas de madre. Si es para una marca o una figura, a un equipo, ¿no? O sea, ¿cómo le hablarías ahorita a unas Chivas del Guadalajara? Pero bueno, o sea, no es lo mismo a que te sientas con otros amigos. Claro. O sea, es muy diferente la conversación. Totalmente. Entonces, es muy padre eso para sentir de verdad, y esa es una de las métricas más importantes del social listening, el sentimiento de la conversación. Ahí es donde ya se concentra todo, el contexto. Y entra la parte cualitativa de escarbarle un poquito de, ok, todos... Y particularmente en México, que somos tan sarcásticos, es muy difícil detectar en un posteo, en un copy, cuál es el mood. Entonces hay que meterse un poquito más y ahí es donde se hace esa chamba de análisis cualitativo. Donde ya entra la parte cuantitativa del listening es en el momento de validar por la cantidad de menciones que tiene esa palabra, esa marca. Oye, y esas menciones, por ejemplo, supongo que las clasificas como en relaciones públicas, ¿no? Positivas, neutrales, negativas. Tal cual. Y es necesarísimo hacer eso porque te da coordenadas de no solamente el positivo y el negativo de, ay, me quieren o me odian. Claro. ¿Qué pasa con el neutral? Exacto. Y el neutral... Te están mencionando finalmente. Exactamente. ¿No? Se están tomando la molestia de... ¿Y quiénes? Y generalmente el neutral proviene de una serie de cuentas que son las que más te puede interesar para... Seguro. ¿Cómo le hacemos para cargarnos a lo positivo, no? Y en lugar de que se carguen a lo negativo, empezamos a hacer una estrategia más enfocada en, vete para acá, esto está bien, conoce estos atributos, ¿no? Venga, che, ¿no? Sí, ya está más cerca por lo menos, ¿no? Sí, por lo menos irle cambiando ahí la agujita. Oye, ¿siguen confundiendo los corporativos el volumen de menciones con la verdadera intención humana? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, un poco como lo que platicábamos hace unos minutos, de quiero tener muchos seguidores, ahora es quiero tener muchas menciones. Y... Quiero subir el engagement. Quiero subir el engagement, es como para qué. Exacto. O sea, ¿Y qué significa? Porque, a ver, puedes tener muchos likes, pero nada guardado, ¿no? Nada compartido, que podría ser un poquito más trascendente, ¿no? También depende de las prioridades de quien te las comparte, ¿no? Claro. O sea, el de redes te va a decir, pues quiero métricas brutales. Sí. Quiero verme bien. El financiero te va a decir, quiero vender, ¿no? Exactamente. O sea, son diferentes objetivos. Lo que ahí es importantísimo aprender a hacer es
a traducir todo lo que uno encuentra y lo que cada uno está tratando de entender. O sea, a veces tenemos que traducirle al de redes lo que quiere el financiero y viceversa. Esa es una de las grandes chambas que nosotros tenemos que hacer como consultores también, porque sí, está padrísimo hablar de engagement, el awareness, el no sé qué. Y, sí, estos términos rimbombantes sí, que marean. Y es inevitable en marketing, precisamente porque... Pues, sí, los anglicismos que siempre apantallan. Claro, ¿no? Y también es inevitable porque algunos no pueden traducirse tal cual, ¿no? De acuerdo, sí. Entonces llega un punto en el que si no logras explicarles bien a todos qué se necesita, también te tiran de loco y terminas pareciendo como un wannabe Javi Noble, ¿no? El engagement, el awareness, claro. Y entonces... Y ¡pum! Nos volvemos millonarios, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, todas las métricas, o sea, más bien hay que saber para qué las necesitan, para qué te sirven. ¿No? ¿Qué tipo de decisiones puedes tomar a partir de ellas? Y literal hay que escuchar al cliente. Sí, ¿para qué quieres? Sí. Es que quiero tener muchos seguidores. Ok, ¿para qué? Bueno, quiero tener muchos likes. Sí, pero ¿para qué? Y hasta que llega un punto en el que, o sea, ahora sí que como niño de 4 años, ¿por qué? Si no te pueden dar una respuesta completa, ahí es una gran oportunidad para decirles, oye, ¿y si le hacemos por acá? Claro. Pero mira, ¿para qué te va a convenir? Para esto y esto. Y entonces la conversación cambia y se vuelve más sofisticada. Incluso la estrategia ya empieza a tener forma, ¿no? Porque llegan todos pidiendo lo mismo. Quiero ser famoso, ¿para qué? Ajá. No, pues porque con la fama me vuelvo millonario. A lo mejor, ¿no? ¿Qué tal si te vuelves famoso como la Mars, ¿no? Que se metía un condón por la nariz y se lo sacaba por la otra fosa. Es como, ¿quieres ser famosa por eso? Sí, no. Ok, chido, ¿no? Pasa. Sí. Y más seguido de lo que quisiera. Mucho más. A ver si estás de acuerdo. El social listening no es una máquina de reportes. Es un acto de voyeurismo sociológico. Pero si tu agencia solo cuenta likes, en realidad no está escuchando al mercado. Está sorda, ¿no? Entonces, a lo mejor tienes que hablar con una persona como la que tengo aquí a mi derecha y contratar un servicio realmente profesional. Definitivamente sí. Pasemos al tema 3. Profanar la tradición, pero con respeto. Claro. Y quiero hablar más con chachachato. Quiero llevarte a lo más análogo que existe. Recientemente llevaste el estilo contemporáneo de chachachato a la exposición Hecho Forma en el Museo Paz. Super curaduría de Penélope de la Madrid. Colaborando además con una marca de mucha tradición y abolengo en Puebla, como es Uriarte Talavera. Es decir, de alguna manera inyectaste pop art en una técnica del siglo XVI para estar en un museo que a todas luces no es un museo de arte moderno, pero te permite dialogar con estas personas que sí lo buscan, que sí les gusta. Claro. ¿No? ¿Cómo te fue? Pues, a ver, todo lo que ha sucedido con esta colaboración en particular de Uriarte ha sido un sueño, porque toda la vida me ha gustado intervenir objetos, o sea, desde que empecé a meterme con la cerámica y empezar a armar diferentes diseños basados en los dibujos que yo tengo, me doy cuenta de que quiero hacer más, y luego que sigue, y luego que sigue. Entonces, cuando llego a Puebla, hace aproximadamente 2 años y medio, de repente conozco a la directora en un evento que me dice, oye, pues me gusta tu trabajo, ¿por qué no armamos esto? Pero justo, o sea, ella es la visionaria definitivamente, pero algo que yo quería hacer, a diferencia de otros colaboradores, artistas, que por ahí hay nombresazos, o sea, que también eso fue algo que me voló la cabeza, porque tienes un Lance Wyman, tienes a un increíble titán como Germán Montalvo, uno de los cracks de los carteles, o sea, la verdad es que sí fue una invitación que primero dije, wow, la responsabilidad, pero también salirme, o sea, proponer
justo, ¿no? Jugando con las reglas de la Talavera. Las reglas de la Talavera son muy estrictas, sobre todo porque hay ciertas, ¿cómo se les diría? O sea, no tanto los diseños, sino... No, el proceso. Tienes que curar la pieza, tienes que pintar en otro color, tienes que meterlo al horno. Todo eso. ¿no? Y todo cambia totalmente la pieza además después. Todo. Los materiales son... O sea, tienen que tener ciertas reglas, ¿no? Y los pigmentos solo son de ciertos materiales, no se pueden conseguir en cualquier lado. Entonces fue un reto padrísimo porque lo primero que yo quería hacer era sí que se viera que era Chachachato, pero que se viera que era Talavera. Claro. Y que fuera de Uriarte al final, ¿no? O sea, Uriarte es la marca más antigua en todo el continente. Más de 200 años. Entonces, desde ahí ya está la responsabilidad. Seguida de todos estos cracks que han colaborado. Y de ahí es, a ver, vamos a hacer algo que no sean los típicos garigoles. Las plantitas y demás, que son muy lindas. Y además yo trabajo mucho con plantas, ¿no? Entonces decidí hacer una serie de propuestas que, por supuesto, sí se vieran como mías. Tienen mucho que ver los ojos. El Rey Corazón, que es uno de los íconos más importantes de mi trabajo. Y lo que buscaba con esto era, primero, que no se sintiera que uno le robaba al otro. Entonces es un gran diálogo entre la tradición de la Talavera más mi trabajo como artista. A partir de ese momento, cuando ya sale la primera serie de obras, o de piezas, mejor dicho, coincide que Penélope de la Madrid, una de las interioristas más fregonas del país, y si no es que de todo el continente, que le mando un besote, justo empieza a armar Hecho Forma, que consiste en una serie es una curaduría de diseño y arte mexicano. Le ofrecen armar este primer capítulo en el Museo Amparo. Es donde nos invitan a varios de nosotros, ¿no? Entonces de repente me dice, oye, ¿quieres entrar? Y yo, por supuesto. Claro. Claro que sí, vámonos. Claro, me peiné, me bañé y todo. Y entramos con Hecho Forma, y la verdad es que la respuesta ha sido brutal. O sea, me imagino. Y es padrísimo también compartir un poco el spotlight con grandes diseñadores, ¿no? Como Bandido, Filamento. Pero eso también te debe de hacer, ¿no? Mella, porque justo, o lo deseo, te vaya quitando el síndrome del impostor. Oye, si estás ahí, no es por tu linda carita. Porque linda no es. Entonces, ¿no? O sea, sí. Creo que, a ver, no tienes que tener la trayectoria de Germán Montalvo para ganarte ese lugar y hacer lo que estás haciendo. Entonces, claro. No sé, bueno, gracias, gracias por las loas. No, ¿sabes qué? A ver, creo que hay una parte que se me hace padrísima de toda esta historia de tanto Uriarte como Hecho Forma en el Amparo, y es que, o sea, todo sí ha sido una perfecta tormenta, ¿no? De cosas padres, pero creo que también tiene mucho que ver cómo aprendimos los diferentes personajes en esa historia a escucharnos y dialogar. O sea, tiene mucho que ver, y es otra vez, a observarnos y a escucharnos. Es algo que casi ya no hacemos. No, es un ejercicio que tristemente no se hace con más regularidad. Y retomando el tema de redes, o sea, estamos más preocupados por lo que queremos decir que por lo que deberíamos de escuchar y observar, ¿no? Y justo fue un ejercicio completamente diferente. En lugar de llegar a decirte, oye, Uriarte, yo quiero hacer al contrario, es, oye, ¿cómo le hacemos? Y empezamos a platicar. Digo, necesitas mucha apertura de la marca. Sí, ¿no? sí. Pero también atreverse, ¿no? Como Chachachato a decir, pues sí puedo. Claro, no, y ahí sí no hay que tenerle miedo a ningún tipo de proyecto, bien, por más grande que sea. O sea, de repente nos abruma mucho, ¿no? Que... híjole, compartir con colaborar con todas estas figuras, pues dices, qué padre, entonces algo bueno estamos haciendo, por supuesto, ¿no? Sí, pues vamos a seguirle tupiendo para que entonces se hagan proyectos cada vez más y más grandes, o que se repitan estas historias una y otra vez, y qué mejor, porque como tienen una intención buena, pues se espera que el resultado sea igual de bueno, ¿no? ¿Qué lección crees que
deberían de aprender las marcas tradicionales que tienen pánico de rejuvenecer cuando ven que de Uriarte puede hacer esto? Pues tiene mucho que ver lo de escuchar y observar. O sea, a veces nos cuesta trabajo aceptar cuando algo no está saliendo bien, hasta que nos damos cuenta por el bolsillo, ¿no? Que, híjole, las ventas ya no son las mismas. Claro. O el caso particular de Uriarte, ¿no? Que, híjole, pues en cada esquina en el centro de la ciudad hay un tallercito haciendo Talavera o imitación de Talavera, ¿no? Que finalmente no cumple con estos... Sí, los estándares y demás, pero que hacen y venden. Claro, y lo hacen y lo venden rapidísimo y baratísimo también, ¿no? Ese es un golpazo para una institución tan grande como Uriarte, porque, ¿qué onda? O sea, nosotros hacemos la Talavera de Puebla, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Tanto como una Uriarte, como con cualquier otra marca de tradición, siempre sucede lo mismo, y es, ok, ¿qué hacemos para cambiar? O sea, lo primero que nos corresponde a nosotros como asesores, ahora sí me quito la cachucha de chachachato. Sí, te cambias de lado. Sí, ahí es escuchar también, y muchas veces nos van a decir, no, todo está bien, ok, entonces porque estamos platicando, ¿no? Claro. A veces sí hay que hacer una chamba de prospección. Pensemos en el escenario en el que ahorita nos buscan a nosotros, claro, ¿no? ¿Y cómo estás? Pues todo bien, entonces porque estamos platicando. Exacto. Bueno, pues entonces revisemos los diferentes temas que por lo menos, y se convierte en una sesión terapéutica también. O sea, empecemos desde el principio, ¿no? No, pues todo empezó hace tantos años con mi abuelo que puso esta tiendita y se volvió un restaurante, y ahora pues yo quiero no sé, que ahora está de moda abrir más sucursales. Sí, ¿o qué hacemos? Ponemos bengalas en la rachera, ¿no? Que haya restaurantes que les encanta hacer eso para llamar la atención. Dices, órale, güey, está padre. Me suena, ¿no? Bling bling eso. Un poquito. Entonces, pues, o sea, sí, siempre va a haber estas tactiquitas que se van a dar cuenta a corto plazo que no es lo más conveniente, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Pues sí, platicar con nosotros. Y abrirse a eso es bien difícil. Y la mejor forma de hacerlo es prácticamente nosotros quedarnos callados a escuchar, que suelten y que suelten y suelten y tomar la nota, pero punto por punto. Ahora, ¿cómo lograr que cambien estas marcas de tradición? Pues es que, o sea, es uno de los grandes retos, pero también y les cuesta mucho trabajo a veces entender esa parte, tanto a la marca como al asesor, pero son barcos enormes que para cambiar el ángulo, pues tarda muchísimo. Entonces ya una vez que cambia, aunque sea medio grado, el ángulo va a cambiar impresionante a largo plazo. Exactamente, esa es la trayectoria, ¿no? Si tienes y hay que apostarle al tiempo. No tenemos paciencia. Sí. Eso es algo que también ahorita, por ejemplo, se ha convertido en un, digamos, el social listening se ha convertido como en un curita, ¿no? Para un tumor, cuando en realidad pues no funciona así. O sea, decías, ay, pues cualquiera puede comprar una licencia para una herramienta. Claro que sí, pero saber cómo hacer ese análisis y darse cuenta de que el problema de raíz no viene en las menciones, sino que es un tema de la esencia de la marca, pues hay que trabajar entonces con un especialista en branding y entender el why, ¿no? Y te vas clavando. Que es un poco lo que decíamos, de pronto, aunque tengas la herramienta, no necesariamente tienes quien la pueda interpretar bien. Claro. Y luego no necesariamente tienes quien pueda, sin sacarlo de contexto, advertir de qué es lo que se debe de hacer. Sí, ¿no? Y siempre hay que hacerlo con pincitas, porque ahora tenemos menos filtros, ¿no? También para llegar a comunicar las cosas. Para bien y para mal. Para bien y para mal, tienes toda la razón. Pero bueno, regresando al tema de las marcas de tradición y los cambios, yo creo que siempre se tiene que empezar con algo bien sencillito, algo pequeño. De repente nos queremos ver un poco ambiciosos con esta marcota, super oportunidad, o sea, otra vez como Javi Noble, ¿no? Pum, claro. Nos volvemos millonarios, cuando te das cuenta de que no tienen esa disposición. ¿Por qué? Pues son férreos. Puede ser, ¿no? Es que ya estaba yo empezando a desvariar acá, pero puede ser que de pronto se deba a
la edad del que toma las decisiones. A veces sí. ¿No? Puede ser que se deba a que no se atreven a cambiar porque es que la fundó mi abuelito y entonces él quería que fuera. Claro, y se va a desvirtuar. Pero cuando no se quiere cambiar por incapacidad, ¿no? porque no están viendo que hacia donde van es un precipicio, Claro. Ahí es donde dices, híjole, espabila, ¿no? Claro, es un poco como, y ahí es algo que tenemos que hacer nosotros, y nos sigo llamando como consultores. Uh-huh. O sea, no importa que seamos una agencia de publicidad, de marketing, de investigación o de RP, lo que quieran, incluso hasta como terapeutas. O sea, tenemos que saber hasta qué punto llegar y no insistir más. O sea, me lo dijo el primer dentista que me trató de poner brackets. Me dijo, a ver, lo primero que tenemos que hacer es preguntarte, ¿quieres arreglarte los dientes o no? Porque si no, mejor ni platiquemos, te vas para tu casa y todo listo, porque lo que va a seguir es, te vas a tirar los brackets, te van a molestar, no te los vas a cuidar y tal, y la verdad es que tenía mucha razón, porque si no tienes ganas de tratarte, pues mejor no andes buscando al doctor, ¿no? Para solucionar ese problema. Sí, digamos, ese ya es el siguiente más paso. fácil. A veces es pues sí me encantaría, pero no tengo dinero para resolver. También. O no tengo dinero para evaluar siquiera, ¿no? Sí. O sea, estoy consciente de que hay un problema, pero a lo mejor no me alcanza para saber cuál es, o no me alcanza para después decir sí. Sí, pensemos como en metaverso. Hay miles de historias y miles de posibilidades sucediendo al mismo tiempo para cualquier marca. O sea, hay algunos que te dicen, sí, tengo ganas de cambiar, pero no tengo dinero. Otros que te dicen, tengo dinero, pero no tengo ganas de cambiar mucho. Uh-huh. Bueno, te busco para cotejar, porque en una de esas igual y le digo a mi sobrino que me haga más o menos el diseño, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, todo esto puede llegar a suceder. Y tienes que tener la habilidad de darte cuenta. Claro. ¿Qué te están diciendo? ¿O qué te están queriendo decir con lo que te dicen? Que a veces no es tan, ¿no? Claro. ¿Y sabes cuál es la solución? Regarla. O sea, tú la tienes que regar. Y darte cuenta así de, no, pues me equivoqué. O sea, te tienes que equivocar muchas veces para aprender que, ok, lo que ofrecí no era lo adecuado, por eso me batearon. Bien. No, pues es que este plan que yo tenía no les pareció, por eso me batearon. Entonces ahí sigues mejorando y mejorando tu craft. Horrible. Pero necesaria. Es horrible. Y es un golpe al ego, sobre todo nosotros que nos creemos creativos y que nuestro pensamiento lateral y nosotros solucionamos, que no me está solucionando nada. ¡Pum! Entonces, ¿cómo le hago? Pues piénsale. Y hay que arrastrar el lápiz y todo, y es una flojera. Al principio es horrible aceptar eso, pero con el tiempo te das cuenta de que, pues, qué mejor. Es el camino, sí. Porque has visto todos estos escenarios y ahora sí ya sabes cómo enfrentarlos y solucionar. Bien. Buena lección. ¡Auch! Exactamente. Sape con mano mojada. Así de, o con el anillo. Con el anillo. Pasemos a la miopía del target y la muerte del consumidor promedio. Uh-huh. Hace unas semanitas nos echamos aquí un episodio en el que hablábamos tratando de responder la pregunta de si los niveles socioeconómicos seguían siendo válidos. Quiero yo preguntarle a Miguel. Uh-huh. Estuviste muchos años en agencias de investigación. Así es. De mucho abolengo, de mucho prestigio. Históricamente nos han enseñado a encasillar. Es mujeres de nivel socioeconómico C+, de 25 a 35 años. Hoy parecería que usar niveles socioeconómicos para entender a la gente es casi tan ridículo como usar el horóscopo. Claro. Pero en el social listening, a veces te dan algunos elementos, por ejemplo, del horóscopo, uh-huh. y conectas, ¿no? Claro, claro. Entonces esta es pregunta de amigo a amigo, pero sí, con una postura de esta tradición investigadora. ¿Sigue existiendo ese consumidor promedio o las marcas le están hablando a un fantasma estadístico que murió hace 20 años?
está buena la pregunta porque, a ver, voy a tratar de hilar muchas cosas que he estado viendo a lo largo de estos 10 años desde que fundé Watson Data. Para empezar, o sea, en el mundo de redes sociales pues es muy difícil determinar un nivel socioeconómico. Para empezar, porque tú no puedes ver ahí, es un C+, ¿no? Sí, me imagino de pronto, haces el análisis de la cuenta de Instagram, sí, pero ves un güey que se toma fotos con un Audi, pero maneja un bocho. Exactamente, ese es el espejismo, ¿no? Ahora, por el otro lado, tú puedes consultar diferentes fuentes. Y es más, me encantó, y si tienes chance, échate el último capítulo de Nicolás Alvarado y la pinche complejidad. Soy fan. Buenísimo. No hay viernes que no lo escuche. Sí, yo igual. Justo, me cae de pelos además. A ver, el último capítulo hablaba acerca de las marcas de lujo y cómo la audiencia que actualmente consume ciertas marcas de lujo no tiene nada que ver con la de hace algunas décadas. Él poniéndose como ejemplo, además, ¿no? Él dice, a ver, yo sí tengo esta corbata que nadie más va a comprar. Claro. ¿No? Pero que valora él mucho y que además el comentario que hizo de cuando se la herede a mis sobrinos, lo van a valorar como un tesoro, ¿no? Claro. Y eso es algo que, bueno, es a lo mejor un poco el punto de vista de Nicolás en cuanto a sus tesoros. Cuando hablamos ya de niveles socioeconómicos, o sea, la regla May, ¿no? Que se cambia cada determinado tiempo. Pero que al final es esta tendencia morbosa a decir, pues aquí están mis casillas, ¿en cuál entras? Claro. ¿No? Por eso te decía un poco lo del consumidor promedio. No sé si existe hoy ese fenómeno. Híjole, yo creo que ya no. Yo creo que no. De entrada esto de, ¿no? Que no sé si te lo enseñaron a ti, ¿eh? En la universidad me dicen, el C típico. Sí. ¿Qué tamaño tiene el C típico? Puta, pues depende el año en que me lo preguntes, ¿no? Pero claro. En los 80 era uno, en los 90 era otro y ahora es otro. Y sí, pero no. ¿Sabes? Sí, claro. Yo justo en el episodio de los niveles socioeconómicos estaba usando esta teoría de Hans Rosling de los 4 niveles. ¿No? Que dice, ver, pues en función de cómo te vistes y cuánto ingresa diario a tu cartera, te clasifico en uno de estos 4. No me voy a complicar más, ¿no? Claro que para el mercadólogo dice, pero ¿no? Este 4 nivel tiene muchas variantes. Entonces, sí. Tendemos a hacer algo como muy simplista. Sí. Pero creo que lo simplista, al menos hoy, con social listening, con redes sociales, ya no funciona, ¿no? No funciona, no podemos forzarlo, o sea, no hay manera, además de aplicarle la regla May a un usuario de Instagram para determinar si sí tiene o no tiene el nivel que ¿Cuántos focos tienes en tu casa? Ajá. Entonces, puta, no sé, güey, no los he contado, ¿no? Sí, no, ni lo pienso hacer. No, además. Además no es mi casa, es de mi papá, o sea, hay miles de factores ahí alrededor. Lo único que sí podemos hacer es por lo menos identificar los intereses, ¿no? Y ahí es donde las estrategias pueden enfocarse a ciertos tipos de audiencias. El consumidor promedio, yo creo que es un término, hablando de metaversos y multiversos, etcétera, hay muchos consumidores promedio de cada uno de los universos que conviven en todo este macro universo, si quieres llamarlo así, porque, o sea, no es lo mismo el cuate que le encanta Peso Pluma, etcétera, etcétera, pero en una de esas sí le encanta Peso Pluma, pero al final la forma de vestirse es muy diferente, ¿no? Y lo que come es muy diferente, y donde vive es muy diferente a todo lo que representaría una marca como Peso Pluma, ¿no? Y es normal, o sea, hoy por hoy vivimos siendo híbridos de miles de cosas que... Estamos expuestos a más cosas, ¿no? Claro. O sea, hoy por hoy es mucho más fácil que te puedas poner, es más, te pones zapatos, pero al mismo tiempo te pones una playera que no tiene nada que ver con tus zapatos, etcétera, y se ve bien si quieres o no. Incluso esto de, oye, en mis tiempos y en tus tiempos no se escuchaba K-pop. No se escuchaba K-pop para nada. No llegaba, no había manera. Hoy, muchos de mis alumnos entienden coreano por escuchar K-pop.
Claro. ¿no? Entonces ya están absorbiendo mucha de esa cultura que probablemente los eliminaría de este consumidor promedio. Totalmente. Es más, o sea, como nosotros, ¿no? De chavitos era como, si te gusta el rock o si te gusta el pop. Ajá. Pero era súper marcado. Exacto. No, es que yo solo digo Fobia, Caifanes, está total. Si tenías el pelo largo no podías escuchar pop. No, ¿cómo? No, pues es que ¿qué pasó? Exacto. Entonces, no, si eres esto o eres el otro. Han cambiado las polarizaciones ahora, Uh-huh. o sea, ya es otro tipo de cosas. Pero este consumidor promedio probablemente ya no vive más, ¿no? No, ya no vive más. Y la verdad es que, ¿sabes qué? Que hoy los intereses de los usuarios son mucho más importantes porque, híjole, desafortunadamente por la realidad en la que estamos viviendo, los más jóvenes cada vez les cuesta más trabajo tener. Uh-huh. Entonces, o sea, determinar un nivel socioeconómico a partir de posesiones ya es muy difícil también. Que la teoría nos decía que era satisfactores de necesidades, ¿no? Así es. Y el problema también es el factor cultural. Si tú sales a la calle y preguntas cuánto dinero ganas, sí, o no te van a decir la verdad o no te van a contestar, ¿no? Y entonces ya desde ahí tienes una limitante importante. Muchísima. ¿No? O sea, yo creo que sí podría ser una opción bastante interesante desde la perspectiva intelectual, ¿no? Determinar cuáles son algunos niveles y demás, pero hoy puede decir, bueno, es que esto es un C+, esto es un D-, etcétera, ya es cada vez más irrelevante. Incluso yo he llegado a ver estudios de otras agencias con las que he llegado a colaborar, en donde el target ya es, hablemos de generaciones, punto, ¿no? Hablemos con centennials, hablemos con millennials. Que aún así en esas de pronto, ¿no? Y estilos de vida. Ajá. Los late, los early, y que se comportan diferente. Claro. O sea, y aún así, o sea, sí se llegan a hacer como ciertos sí, embuditos, sí se llegan a comportar diferente, pero fíjate cómo ya es más por estilo de vida. Sí, contexto y muchas otras cosas. Lo que pasa es que también es una maquinaria que se ha acomodado muy bien. Ajá. Porque si tú les das un nivel socioeconómico, te dicen, ok, yo puedo contactar a una agencia de medios que saben que este espacio está perfecto para este tipo de perfiles sociodemográficos, porque por ahí circula mucha gente que tal. Este horario es para adolescentes y adultos, pero hoy por hoy ya la televisión abierta pues cada vez tiene menos relevancia. Tú puedes ver contenidos a la hora que quieras, excepto por las noticias y los deportes. Eso es lo único que todavía sigue siendo así. Y es más, y aún así se consumen ya diferente en tableta, en televisión inteligente, o sea. Claro, entonces ya determinar ciertas cosas como se hacían antes ya no se va a poder hacer. Yo creo que más bien es ir pensando en eso, en los estilos de vida y los intereses mismos, ¿no? Uh-huh. Y es más, los mismos intereses te van a delatar. O sea, las marcas que sigues, los temas que tú compartes, etcétera, etcétera, te dan todas esas pistas. Bien. Otra pregunta para Miguel. Miguel. ¿Cómo te ayuda la empatía de Chachachato para entender el nivel de ingresos, que el nivel de ingresos no define lo que la gente sufre o aspira cuando quiere comprar? Ah, caray. Se presta la plasticidad, este pensamiento lateral para hacer este análisis, o Miguel es Miguel y Chachachato se queda en el cajón en ese análisis? Pues no sé. A ver, yo creo que de repente sí se mete por ahí. A ver, hablábamos un poquito acerca del visual thinking, ¿no? Que es como una colaboración entre Miguel y el Chato, porque justo pues hay un poco de arte, pero también hay un poco de análisis. Pero, a ver, la pregunta está rebuscadona. O sea, el punto es, ¿cuál? No te... Justo es un poco, o sea, vamos a descartar probablemente el nivel de ingresos. Ajá. ¿No? Pero sí necesitamos de alguna manera empezar a preguntar, oye, pues esta persona le cuesta comprar esto o aspira a comprar esto.
Sí. sin importar cuánto gana al mes, ¿no? Sí. Y entonces ahí está un poco este análisis un poquito menos rígido, Uh-huh. en donde a lo mejor Chachachato puede decir, pues ponte otro par de ojos y veámoslo de otra manera, ¿no? Pues puede ser. A ver, yo creo que de repente es muy padre toparse con este fun fact, ¿no? A la hora de hacer investigación, que te da pistas para saber qué estrategia desarrollar, sin clavarse en, por ejemplo, tenemos que, sobre todo con marcas de lujo pasa eso, ¿no? Uh-huh. Que, no, pues es que nosotros somos una marca upscale que vamos dirigidos a este segmento, tal, pero ya sabemos que para empezar, las marcas de lujo que son prácticamente inalcanzables, no viven solas, ya son absorbidas por otros holdings que les ayudan a ella a sostenerse y más bien tener esta marca es como una especie de emblema aquí pegadito, padrísimo, pero lo cierto es que tienen muchos fans. Uh-huh. Y ahí es donde nosotros a través de la investigación decimos, ok, qué padre, o sea, tienes una marca como a lo mejor Jaguar, ¿no? No es un coche que veas en cada esquina en una ciudad como Puebla, ni siquiera en México. O sea, a duras penas, yo creo que en un Dubái, ¿no? Entonces, en ese tipo de lugares como México, dices, ok, pues si no todos lo pueden comprar, pues ¿a quién se lo vamos a ofrecer? Lo curioso es que te metes a ver las audiencias que hablan de la marca y pues generalmente son chavos o generalmente son personas que pues les encanta la marca porque es que carrazos están increíbles y todo. Entonces esa es una muy buena pista para hacer contenidos, para conectar con ellos así de hablemos de tus sueños. Cuando seas grande, claro, vas a chambearle mucho para tener un carrazo como estos. O a lo mejor empezar desde ahorita a hacer ese tipo de cantera de consumidores, a sembrar consumidores para que el día de mañana lo puedan hacer. Pero otra vez, esto es pensar a largo plazo. Claro. Todo, o sea, el mercado hoy por hoy es un relajo, porque te dura 5 minutos una audiencia, a los otros 5 minutos es otra. O sea, sí hay que estar constantemente investigando si es necesario. Es más, o sea, a mí me voló la cabeza hace poco leer que con la inteligencia artificial están desarrollando audiencias que tienen las características que uno quiera diseñar, así de hombres de 25 a 35 años, si quieres llamar el nivel socioeconómico C+, que les gusta la cerveza, los deportes, los autos deportivos, etcétera, etcétera. Y estos se pueden consultar a través de otra inteligencia artificial que va a funcionar como un moderador que les hace un focus group. Okay. Entonces, en cuestión de minutos, ya tienes todo un estudio cualitativo artificial. Y ya con eso ya tienes puedes tomar una decisión y puedes ir diseñando estas audiencias cada determinado tiempo, ¿no? Okay. Y lo haces rápidamente. Entonces ya te puedes deshacer del consumidor humano. Digo, está grueso porque al mismo tiempo también tienes esta otra información de cómo la mayor parte de los contenidos en redes sociales son generados por inteligencia artificial. Pero también, sobre todo hoy. Pero también los principales usuarios que interactúan con estos contenidos también son de inteligencia artificial. Entonces están realmente jugando su jueguito y nosotros aquí los vemos. Sí, es como ver los Avengers cuando están hablando Ultron con el robotito que tiene Stark. Ajá. Y dices, órale, están hablando entre ellos y lo vuelven más inteligente, ¿no? Y dices, órale, pues lo mismo está empezando a suceder ahorita. Ya somos una película distópica. Y sí. ¿No? Y sí. Pero bueno, está muy difícil de responder tu pregunta. Disculpe usted. Pero espero haber medio respondido. La verdad es que sí. A ver, si yo tuviera que cerrar, ¿no?, este tema, diría, sí creo que hoy las tablas de niveles socioeconómicos terminan siendo cómodas para un burócrata. Sí, claro. Pero inútiles cuando sales a la calle, ¿no? O sea, ya sí. Hoy ya no. Y entonces esto va para ti, querido dueño de empresa o que quieres emprender o que eres director de algo. Si sigues tratándonos a todos como demografías y no como tribus con dolores específicos,
pues le estás intentando vender un fantasma que ya no existe, ¿no? Entonces, tómalo en cuenta, tómalo en cuenta. Pasemos al tema 5, mi querido Chato, el modelo de negocio del creador híbrido, ¿no? Sí. Que aquí es donde entras tú directo. Quisiera hablar de negocios reales, ¿no? De pronto, acabo yo de hacer una entrada de podcast en el que hablo de estos decision makers, ¿no? El peligro que corren los mercadólogos hoy de formarse como marqueteros que entienden muy bien las métricas, pero que se dejan llevar más por las de vanidad y que creen que a lo más que pueden aspirar es a ser creadores de contenido, ¿no? O community managers. Sí. Y en realidad hoy el mundo de los negocios está deseando tener a un decision maker, un tomador de decisiones que pueda analizar sí métricas de redes sociales, pero que se traduzcan en conversión y dinero. Sí. Y que yo pueda entonces saber cuál es el rol. Y entonces de pronto suena muy romántico esto de ser genio creativo. Ajá. Pero a fin de mes, Watson Data tiene que pagar nóminas y tiene que ser rentable. Claro. Entonces, ¿cómo diriges una agencia de investigación sin dejar que la burocracia y la operación asesinen a Chachachato? Bueno, para empezar quisiera tener 48 horas por día para que convivan todo, y puedan hacer cada una de sus cosas. Sí. No, pues a ver, también ahí hay un tema de disciplina. O sea, de repente, si dices que no tengo tiempo para nada, no, también te tienes que organizar bien. Claro. Eso es importantísimo y algo que justo con el tiempo vas aprendiendo es, híjole, un espacio para hacer ejercicio, un espacio para ir a comer, un espacio para dormir, un espacio para estar con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí te tienes que hacer el espacio. Yo creo que también ahí es importante aprender a priorizar, ¿no? Lo importante y lo urgente. De repente no tenemos esa claridad. No. Y nos perdemos en esta vorágine de, no, es que yo sé hacer y esto es. Bueno, hazlo en orden, ¿no? Y no siempre funciona. Hoy por hoy sí necesitamos ser multitask. O sea, es curioso porque creo que durante un periodo muy breve de la humanidad dejamos de ser multitask y nos obligamos a especializarnos únicamente a un oficio o a una vocación. Pero la realidad de las cosas es que siempre hemos sido multitask, o mejor dicho, pues chambitas. O sea, piensen todos los que llegaron aquí a América, ¿no? O sea, es gente que sabe tumbar un árbol, labrar la madera, cortar cuero, construir, o sea, son makers. Actualmente nosotros tenemos que hacer lo mismo también. O sea, no solamente decir, yo soy investigador y no soy nada más que investigador. Bien. Eres muchas otras cosas y lo tienes que hacer. O sea, hoy por hoy se agradece que puedas hacer más de una sola cosa porque pues no se te cierra el mundo. No me pidas esto porque no lo soy. Ahora, también hay que tener mucho cuidado con eso porque justo yo creo que ya están poquito a poquito desapareciendo estos asesores o agencias 360 que te dicen, no te preocupes, yo te hago la investigación, te hago la campaña, te hago el listening, te hago no sé qué, y la realidad es que no lo saben hacer, lo terminan tercerizando, claro. Lo terminan haciendo mal además. Y además le cobran más al cliente, o sea, se están llevando una lana ahí que podrían... Y a veces se vende como eficiencia, ¿no? Sí. Lo tengo todo centralizado, no lo tienes centralizado, no te quieres meter a cada uno de los temas. Muchas veces el cliente le tiene miedo a enfrentarse a, es que no quiero hablar de marketing, yo no soy el marketing, pero ustedes son los especialistas, claro. ¿No? Y esa típica frase de, yo no, pero ustedes son los especialistas. Es Poncio. Y dices, no, compadre, o sea, hay que meterse. Cuando el que te contrata dice eso en la junta, claro. Frente a su jefe, dices, ya valió. Qué terror, a mí siempre me da terror y lo primero que les digo siempre es, no, a mí me gusta que me acompañes a la cocina para que veas cómo preparo el platillo, porque claro. Si no, sí, te vas a perder de todo lo padre, que no, es que yo no tengo tiempo. Híjole, pues es que entonces no somos la agencia adecuada para ti. Y la realidad es que ahí es donde te salvas de muchas broncas, porque claro. Cuando llegan a votarte el proyecto de encárgate tú,
ya empiezas tú a trabajar. Es que no era lo que yo quería, es que si te involucraras. Sí, tal vez podríamos hacer algo a la medida, ¿no? Claro. Que eso es también lo padre de agencias como Watson Data o como muchas otras que actualmente ya están entendiendo que lo mejor es ser agencia boutique. Haces los trajes a la medida, te acercas al cliente y obviamente no lo vas a poner a trabajar, pero por lo menos que vea tu proceso para que puedas hacer una... Estas agencias todólogas en realidad les funcionan a estas empresas multinacionales que tienen presupuestos contra todo y que pueden darse el lujo de pagar de más. Pero el ciudadano de a pie, el que tiene su negocio, pues en realidad requiere algo más a la medida para no pagar de más, para resolver el problema específico, ¿no? Pues es que todo el tiempo queremos hackear el sistema, ¿no? Y más ahora. Pero, por ejemplo, hasta las mismas empresas enormes, pues a lo mejor no hay una agencia que pueda cumplir con todo, pero siempre terminan jalando a agencias del mismo holding, ¿no? Por ejemplo, en mis años ahí en Millward Brown, me tocaba mucho colaborar con Young & Rubicam, por ejemplo, ¿no? Claro. Con Ogilvy, y hacíamos cosas en conjunto para atender diferentes proyectos, que era padrísimo porque sí, nuestra especialidad es los datos, sí, la tuya es la creatividad y la comunicación, pero al final convergemos hay unas zonas en donde no es ni uno ni otro y tienen que estar ahí. Y hay que compartir el micrófono y eso está muy bien, pero hay otros casos en los que de todas formas, y parece contradictorio porque hablamos de agencias hiperespecializadas, pero nosotros tenemos que ser multitask. La realidad es que nosotros, de manera individual, tenemos que aprender a manejar diferentes tareas, ¿no? Y realizarlas y todo. Sí, por ejemplo, investigadores. Los investigadores sí tienen que ser analíticos, pero al mismo tiempo tienen que saber cómo presentar, ¿no? Y también tienen que saber cómo vender. Ese es el tipo de multitasking que nosotros tenemos que desarrollar porque también nos pasa mucho, ¿no? No. Yo solo hago un PowerPoint donde analizo los datos. Ay, ¿cómo lo vas a vender? Claro. ¿Cómo vas a vender tu talento? ¿Cómo vas a ver el cliente de allá que tú haces unos reportes de social listening brutales? Pues tienes que vender, güey. Y hay que aprender a hablar y acercarse y desarrollar herramientas para vender y todo, porque si no, pues qué padre que seas súper investigador, pero entonces, ¿qué con esto, no? Claro. Entonces sí es una parte que, pues sí, que en modo supervivencia, cuando estás emprendiendo, tienes que ser hombre orquesta, pero pues ahí es donde también estos elementos de tus otras disciplinas o de tus otros intereses salen, te van ¿no? robusteciendo y te van haciendo entonces, la respuesta. Pues, si dibujo bien esto, pues, a ver, mételo a una presentación que se vea bonita, ¿no? No, tengo que verme como investigador. No, güey, aprovecha esto para que se vea padre tu presentación, le llama la atención. Y en una de esas capaz que te dice el cliente, no me interesa tu estudio, pero qué padre PowerPoint. Pues yo te lo diseño, ¿no? Entonces ya por ahí por lo menos sacas otra cosa. Sí, exacto. Y eso sí se puede, ¿no? También se puede. Final, claro. Lo padre es que no hay reglas. Esa es una parte divertida de, sobre todo estos esquemas independientes de consultoría, que no se te puede cerrar el mundo y que siempre puedes echar mano de todo lo que sabes hacer, ¿no? Y colaborar de pronto también con otras personas, con otros perfiles, ¿no? Oye, ¿qué consejo le darías a ese creativo que le tiene pánico al Excel para que se convierta en un verdadero director? La más obvia es no le tengas miedo. No, ¿sabes qué? O sea, creo que a veces es más como un tema de adentro, ¿no? De si soy artista, ¿por qué me voy a meter a esto de los trajeados? Pero, o sea, ahorita... Y que es muy válido para los que lo quieran hacer, o sea, tampoco es sí, se vale, pero, a ver, ya cambiaron los tiempos. O sea, ahorita que decíamos de rockeros contra poperos... O sea, es más, hoy por hoy ves a los de Fobia emborrachándose con los de Timbiriche. Claro, ¿no? Claro. Y ¿por qué no? Que era pecado mortal en nuestros tiempos, ¿eh? ¿Cómo? Claro, y hoy por hoy yo creo que también deberíamos de verlo de la misma manera, ¿no? O sea, es muy curioso cómo actualmente vemos, incluso aquí afuera en la universidad, o sea, muchos estudiantes se ve que pertenecen a diferentes tribus urbanas, sin embargo, se llevan en el mismo salón y se van a las mismas fiestas y conviven, etcétera, etcétera. Lo mismo tiene que suceder con los artistas y con los mismos corporativos, o sea, los ejecutivos, perdón. O sea que
no le tienen que tener miedo al arte, o sea, no es únicamente así de, ¡ay, es para drogos! No, claro que no, es más, yo conozco a más artistas que son más deportistas, de esos que ya se echan ultramaratones y demás. Y muchos otros ejecutivos que les encantan las drogas también. Sí, y son mucho más drogos además. Y por el otro lado, pues también como artistas, pues no le tengas miedo a estas herramientas. Porque al final del día, pues con eso vas a llevar la administración de todas las piezas que estás vendiendo. Claro. Desafortunadamente en el mundo del arte, precisamente entre más mano humana hay, más corrupción hay, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde, híjole, te pueden jinetear la chamba. Si tú llevas un control de tus dineros, de tu trabajo, de tus tiempos, etcétera, etcétera, es mucho más fácil. Yo creo que también este concepto del artista bohemio que se la vive viendo al techo, así, también ya se está acabando. Sí. Entonces, más bien el tema aquí es, pues, ¿le tienes miedo al Excel? Pues, a ver, güey, no lo hagas en Excel, hazlo en Canva, güey, ¿no? O sea, si te llama la atención, ¿no? Y la verdad es que eso es algo padre del pensamiento lateral de los artistas. Si no te gusta esta herramienta, busca otra, pero tienes que llevar un control de tu chamba, güey. Porque si no, o te van a bailar, claro, o alguien vas a tener que contratarlo para que haga esa parte que tú no quieres hacer. A alguien, ¿no? Pero todo tiene peligros. Claro, ¿no? Y todo tiene implicaciones, pero sí es necesario. O sea, tanto los artistas necesitan un Excel, como los ejecutivos necesitan meterle arte a su trabajo. Bien, me gusta esa conclusión. Pues al final creo que queda clarísimo. Puedes tener el alma más creativa del mundo, pero si le tienes pánico al Excel, probablemente vas a terminar trabajando para el sueño de alguien más. Miguel, eres la prueba de que se puede tener sensibilidad sin perder rentabilidad. Y Chachachato también es la prueba de que se puede hacer arte sin dejar de lado este mundo corporativo que más de una vez pues, le ha dado de comer también, ¿no? Pues muy bien, vamos a terminar el día de hoy. Pues yo soy Agustín Garibay, esta es la nueva etapa de Enmarcados. Los quiero dejar con una pregunta para la próxima semana. ¿Estás usando tus métricas y tus hojas de Excel para entender el mercado? ¿O solo las estás usando como una excusa para esconderte y no atreverte a mirarlo a los ojos? Ahí tú sabrás, pero si te estás más en el segundo grupo, te puedo recomendar que hables con Miguel y que hagas ahí un ejercicio de social listening. Cuéntenme, por supuesto, qué opinan en nuestras plataformas en las que nos ven o escuchan este podcast y en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en TikTok, en Instagram y en Facebook, y ahí van a encontrar nuestros reels. Y pueden también buscar a Chachachato y a Miguel. ¿Dónde te encontramos, Chato? Para todo lo relacionado con social listening y consultoría en comunicación digital, me encuentran en LinkedIn y en Instagram como @WatsonData. Y para todo lo relacionado con arte, es @chachachato en Instagram, Facebook, en todas las redes habidas y por haber. Ahí van a encontrarme. Bien. A mí me pueden encontrar en TikTok y en Instagram como agus.enmarcados y también estoy en LinkedIn como Agustín Garibay. Pues aquí termina este episodio, pero los invito que al igual que este gran equipo que no ven, pero que está aquí atrás y que espero que ahora también mi querido amigo Chato, nunca dejen de estar enmarcados.